tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy, yo diría una figura emblemática de Santa Fe, alguien que marcó una época, alguien que rompió el molde en lo que era la radio en la década del 60, del 70, un animal de radio, diría yo. Y por sobre todas las cosas, alguien muy entrañable y que siempre está buscando más allá de lo que es simplemente un programa de radio, ¿no? Alguien que, decía yo, quebró el molde porque en cierta forma revolucionó la radio de Santa Fe. Él es Carlos Mario Peisojovich. Bueno, Peiso, ¿te gusta que te digan Peiso? ¿A vos te gusta que te digan Billy o Guille? No, Yo te digo Guille. Bueno. Yo te digo Guille. Porque soy de los 70 que hasta tomar Coca-Cola o ir a los McDonald's cuando era una cosa así. McDonald's no existía, el Melipal. No. El Melipal. Pero algo así. No, ir al Melipal, por favor. El Melipal estaba todo bien porque yo tenía una boutique abajo. Ajá. Yo tenía una boutique que se llamaba Mondo Giovane, que era en italiano, cuando estaba de moda así, Indumenti se llamaba el de Córdoba. Nosotros adoptamos el nombre Mondo Giovane porque así se llamaba mi programa Mundo Joven. Ajá. Y tenía un eslogan que decía pilchas para bacanes, que era como decir trapos para chetos, ¿no? Una cosa... Bueno, a ver, ¿cómo nació tu pasión por la radio? Intrauterinamente, porque mi madre, 7 meses en cama, gran oyente por una cuestión de escoliosis, cuando estaba embarazada, escuchaba radio todo el día, toda su vida. Y yo estoy seguro que siendo un nonato, escuchaba la radio. Pero ahora, fuera de broma, nació por sobre todas las cosas escuchándolo a Fioravanti. Yo no era futbolero, pero tenía una verba, tenía una ductilidad el relator, que yo los domingos me enloquecía escuchándolo de chico. Después me gustaba mucho la radio que hacían en Excelsior, en Mitre de los años 60, en Córdoba, en Uruguay, y no me gustaba lo que hacían acá. Y yo decía algún día. Y mi padre decía, quería que estudiara abogacía como él era abogado, y como sos vos, y como era tu papá, y como es tanta gente que ha pasado por ahí. ¿No? Y entonces me decía, mira, la radio son esos que se hacen los cultos, Entonces, ¿yo qué hacía? Leía, me culturizaba, me informaba, y me leía todo el Tesoro de la Juventud, que era una cosa que tenían unos capítulos que se llamaba El libro de los por qué, que era de la editorial Jackson, era famosa, que eran como 21 libros. Me leía todo Robin Hood, todos los cómics, las historietas, bueno, en fin, desde Lindor Covas a toda la serie Marvel, y leí y escuché y tal. Entonces, cuando empecé a escribir, que me gustaba mucho, hacía un diario para el barrio, que era amarillento, porque decía, la chica de al lado mira mucho al 024, el 024 era un taxi, entonces agarraba, ¿y qué hacía yo? De alguna manera era el amarillismo, no te decía que las comía, pero se llamaba El Basurero. El Basurero. Claro, porque lo escribía así, no, era un solo ejemplar que se pasaba de más. Después en el Colegio Nacional, por supuesto, como le llamamos al colegio, al Nacional, ¿qué colegios los de antes? Bueno, lo tuve a Di Filippo, al Albornoz, a Bonocore, y eran gente que les gustaba la radio, y hablábamos mucho, y le gustaba la radio, y combinábamos que en la radio se podía hacer cultura. Y por ahí empezó LT10. Pero en el colegio, ¿hablabas en los actos por micrófono? Sí, era el presentador. Era Guala, me acuerdo que... Algún germen ya había de incipiente de llegar a la radio, ¿no? En los recreos
tenía, bueno, como una especie de voz del estadio. Claro. Entonces, qué sé yo, y aprovechaba para cancherear. Yo no me gustaba hacerme la rata, porque yo me lo pasaba muy bien en el colegio. Y entonces era bastante canchero, como se le llamaba, así canchereaba de alguna manera. Pero... ¿Y el no, ingreso a la radio? bien. ¿Cómo fue? COVED, Cuerpo Organizador de Viajes de Estudio de Derecho, tenía rifas. COVEIC tenía rifa, PROVEC tenía rifa. Y yo era socio del Sapo Caputo y teníamos una agencia con el Pato Rollo. Y entonces le hacíamos la publicidad a los tres. COVED nos pidió un programa de radio y yo le inventé, se lo inventé yo porque la radio la llevaba yo, los eslogan y todas esas cosas, le inventé COVED, los museos y la música. Y entonces hacía el libreto. Un día no me gustó, fíjate vos que cómo lo hacía Forzano e Isabel Palacios, luego Isabel Carrió, fíjate que dos. No me gustó porque, no sé, eran dos turistas que recorrían los museos del mundo y según donde estuvieran sonaba la música. Y Facio me dijo un día, hacelo vos, Facio. Mira, y Jorge Peretti me dijo, dale, te grabamos. Lo escucharon Bonaparte, lo escucharon Lito, ¿no? Nito. Tu papá era... Jaime. Bueno, pero le decían Nito a tu papá, creo. Bueno, Jaime Víctor Tepper. Y porque Julio Janey era Beto, y estaba Bonaparte, estaba Eduardo Gudiño Kiefer, qué monstruos eran. Y bueno, y me dijeron, tenés linda voz, expresás bien, hacé el turno de la noche de noticias. En aquella época, pues, era la colimba en la noche, imagínate, en el ET10. Y los fines de semana me encontraba con Pepe Guastavino, que hacía música, con otros chicos y chicas de aquella época. Y bueno, y yo hacía las noticias de una manera con interjecciones y emotividad, cosa que no estaba correctamente visto, había que ser así. Yo hacía así. Neutro. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, decía, inauguran, es decir, una cosa así como le daba como una especie de énfasis y entonación a la santafesina, pero no para ninfas ni para ninfos, a la gente, digamos, ¿no? Hacía juegos de palabras. Y entonces me dijeron, vos está loco, entonces necesitaban algo así. ¿Y cuándo empezaste a volar? Es decir, Tu padre me llamó un día... vos sos distinto, te dijo. Exactamente, y me dijo, vos sos distinto. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Y yo te lo conté porque vos también sos culpable de mi entrada en televisión. Tu papá me dijo, tenés que hacer lo que te gusta, tenés que hacer lo que los demás no hacen, y no hacer lo que hacen los otros. Y yo digo, bueno, y presenté un programa que se llama Mundo Joven, que hablaba de música de rock, me traían las chicas que iban de viaje de estudios a Europa, me traían discos de vinilo, y ahí empezó. Y ahí empecé, Mundo Joven, y un día me dice Bonaparte, ¿sabés que Mundo Joven se llama la revista de la Juventud Comunista? No, la pegué, qué sé yo, no sé, bueno, fue una casualidad. Bueno, estamos hablando de la década del 60. 64, todo lo que te conté antes, y 64, 65, lo que te conté después. Bueno, ahora después vamos a seguir con la historia de Peiso. Seguimos con Peiso, Carlos Peisojovich, década del 60, 64, 65, es decir, irrumpir en una radio universitaria con rock o con música de rock era todo una revolución, ¿o no? Sin soeces, sin malas palabras, porque yo entendí que, bueno, aparte estudiaba abogacía, tenía amigos universitarios, mi
mi mestizaje tiene que ver con la educación característica. Digo mestizaje por llamarla de alguna manera, porque la familia ancestral de mi madre es patricia, digamos, de Santa Fe, y mis padres eran de los gauchos judíos. Ajá. Y entonces en los 30 se casaron y me enseñaron el respeto, me educaron en la pluralidad, en el respeto al otro, a los otros, a la gente, sin demagogia. Y entonces yo utilizaba toda esa educación de alguna manera. Aparte me gustaba, así como te conté que en la infancia leía todo este tipo de cosas y también en la juventud, por supuesto, me encantaba Jaureche, me encantaba Cortázar, me encantaba Sábato, me encantaba la Bullrich, pues qué sé yo. Y entonces ejemplo, metía cultura también. ¿Y cómo era la respuesta de la gente? Porque mucho, televisión mucho. Prácticamente muy poco. Mirá, o sea, la televisión arranca con blanco y negro, 2 canales y a la tarde. Yo hice, mira, siguiendo lo de tu padre, cuando luego me contrata LT9, me llama LT9, me ficha LT9, hacía radio de noche. Y en la televisión hice televisión de mañana. O sea, lo que me decía tu padre. Y a la tarde de verano, hacía unos programas que las espicas eran cadena en Guadalupe, por ejemplo, la radiecito. Y se llamaban Tiempo de Verano o Radiorama 65 o Mundo Joven de Verano, porque y después a la tarde a las 6, Ritmo de Juventud, que lo siguió Barbier. Ah, sí, vos arrancaste con Ritmo de Juventud. Sí, yo arranqué con eso. ¿Sí? Y después Barbier, cuando me fui en el 74, pero va, tenía audiencia. Claro, sí. Pero aparte como más amante de la música, ¿qué es lo que más te fascinaba? Serrat, los Beatles. Serrat, los Beatles, Edith Piaf, los Beatles. Tenía un espacio que se llamaba Beatles, solamente Beatles, así nomás. Y ponía siempre un Beatle. Me gustaba los Gatos, el rock nacional, me gustaba. En aquella época Sui Generis, que recién empezaba. Ajá. Luego en el 69, en Expo Túnel, fíjate vos, que se hizo, que los stands eran los armazón, no sé si se llama armazón del túnel, ajá, los stands, sí. Se hizo en la Costanera, vinieron los Guaguancó, también ponía cumbia aquí en el LT10. Sí. Ponía cumbia, pero auténtica, del Cuarteto Imperial, de los Guaguancó. Ponía rock de acá, Los Bichos de Candy, Little Green Men, Alma Pura. Hice el rock en la Verdú, cuando Woodstock. Claro, cuando Woodstock, nosotros hicimos rock en la Verdú. O sea, que ahora, con Jimi Hendrix, con Santana. Bueno, Joe Cocker. Bueno. Se trasladaba a la Isla Verdú de Santa Fe. En la Isla Verdú hicimos eso, luego se estuvo al rock también, Santoto Rock, pero los festivales monstruos, recitales monstruos, en el Cinemayo, que ahora ha sido reciclado. Y fíjate vos, el otro día le decía, se lo comentaba al Pedro Bayugar, le digo, mirá, fíjate vos, que él es admirador también de Serrat, coincidimos en eso, y en otras cosas también. Se llama Los Fantasmas del Roxy, que era un cine frente a la Plaza Cataluña en Barcelona, que daba 3 películas por 2 pesetas o algo así. Y aquí el Mayo, recuperado por Sadop, recuperó el Mayo, o el cine moderno, y ahí hacíamos festivales de rock, a la mañana. Vos contaste, bueno, 74, te fuiste del país. ¿Por qué te fuiste del país? Me fui de aquí, pero me fui allá. Podría politizarlo, hubiera querido politizar aún más y decir que me exilié. Pero precisamente los chicos de Gauchos 4, que en aquella época eran los arribeños, y los del Quinteto Santa Fe, habían ido a Barcelona y me contaban, cuando yo hacía televisión en los 70, que España era otra cosa. Y me traen una revista que hacía un tal Iñigo, que se llamaba Mundo Joven también. Ajá. Y empiezo a leer y veo que no era solo ni folclorismo leiro, tal, qué sé yo, sino que estaba Serrat, que musicalizaba
a Hernández o a Machado. A Benedetti. Estaba Biglietti tenía éxito allá, estaba Luis Llach que cantaba en catalán, en catalán. Y Franco vivía. A la pucha, dije yo. Aquí no me gustaba Quería buscar López Rega, no me gusta, así te lo digo, no me gustaba cómo estaba la cosa, ¿no? Tampoco era violento, tenía muchos amigos comunes que vos conocés, desaparecidos, muertos, en fin, y íntimos amigos inclusive que cayeron. Y yo hacía teatro también. Y hice, por ejemplo, hicimos con Silvana Montemurri, con quien era mi mujer, Chacho Alazábal, con Pascucci, bajo la dirección de Hugo Maggi, con Chiri Rodríguez Aragón, hicimos Café Concert, con el papá del Coni, Cherep, hizo también, bueno, estaba en otro elenco, pero hacíamos en la década de oro del Café Concert. Y teníamos tiempo para leer y para informarnos, pero también estábamos en agendas, ¿no? Y bueno, y apellido de origen judío, nos fuimos a hacer Juan Moreira Super Show de Pedro Orgambide y Jorge Schuchen. Así que a Villa Gesell. Claro. 74, gobierno Isabel, pero la AAA funcionando. Y ahí tuvimos oportunidad de pensar mucho y digo, nos vamos. Y nos fuimos. Cuando se lo dije a Marcos Bobbio, que me iba, estaba en televisión en ese momento y tenía un programa que funcionaba muy bien, que se llamaba Bola Show. Sí. Estaba en el ET9, ya me habían fichado en el ET9, que estaba muy bien, hacíamos el mundo del DJ, que la música la elegían los DJ. Yo fui DJ también en Watusi. Frente a la frente al lawn tenis. Sí. Puedo dar más nombres y cosas. Dijiste que te ibas del país. Me fui Marconi y me dijo, me recordó a tu padre, me dijo, sí, te tenés que ir. Se vienen tiempos diferentes a las cosas que haces vos. Fíjate, ¿no? Y me fui, y aparece el Mayo otra vez. Ya había aparecido el Mayo francés, porque mi padre estuvo en el 68 y me contó lo que era, fíjate vos, había estado de vacaciones en París, y me había contado, y se me había quedado mayo, 25 de mayo, tal. Y en el Mayo, ¿por qué venía eso yo? Porque llegaste a España. Sí. En el Mayo, perdón, en el Mayo los dueños eran los Graels, y una hija de Graels, hermana de los que llevaban el Cine Mayo, Graels, catalanes, estaba casada con uno de los dueños de Ariola. Ariola, que luego fue BMG, y después lo compraron los chinos, los ingleses, qué sé yo, ahí es donde estaba Louis Aguilé, Serrat, Llach, Guillermina Mota, que era otra bestia, María del Mar Bonet, eran representantes de lo que era la progresía catalana. También tenían a Emerson Lake and Palmer. Bien, yo llegué y me encuentro, Facundo Cabral, te cuento, y me encuentro con, año 74, no tenía laburo, no sabía qué hacer. Voy a ir a esa casa de discos, tenía una representación, una carta de presentación que me había dado para conocer a esta chica, Charo Graels, casada con el dueño de esta compañía de discos. Me encuentro con gente de aquí de Santa Fe, que era el gaucho más, el gaucho más que estaba en los arribeños, que allá se llamaban Gauchos 4, y me dicen, mira, esta noche hay una fiesta de presentación de Emerson Lake and Palmer y van a estar todos los periodistas de España. Yo tengo bastante memoria. Y entonces me presentaron a todos los que eran como si fuera aquí, no sé, qué sé yo, todos. Sí. Pepe antes que era Luis del Olmo, Pepe Domingo Castaño, bueno, en fin, todos los periodistas. ¿Esa fue la llave para trabajar en la radio en Madrid o en Barcelona? En Barcelona. Entonces voy a enfrentarme, digamos, con el director artístico, un tal Tato Escayola, descendiente de un señor, un troano, un señor que Julio, un
un capo. Aparte de capo de la empresa, el director del capo, el jefe, el marido de esta muchacha que era él, de Santa Fe, me deriva a él, que había tenido inclusive un affair con Zulma Fayad, por ejemplo, argentino, lo primero que me dice una cosa así, y además era muy amigo de Serrat y muy amigo de Analía Gadet, hermana de Carlos Gorostiza, y a quien yo había leído, este tipo era culto, y entonces yo le hablaba así, hablábamos así, y así de esta forma de hablar mía, con juego de palabras, y me decía, argentino, y me volvió a decir, ¿pero a quién conoces? ¿Cuándo has llegado? O antes de ayer, le digo. Pero, claro, y le empiezo a decir todo lo que conocí, y mañana empezar a trabajar. ¿En la radio? En la radio, como visitador, se llamaba promocionero, ¿no? ¿Es cierto que en España ganaste un concurso de permanencia en la radio? También. ¿Cómo fue eso? A ver, un concurso de permanencia en la radio. Un récord. 111 horas. ¿Cómo? 111 horas. Fíjate vos, el asesor médico era un sobrino nieto era de apellido Rocamora, emparentado con un Rocamora del radicalismo, me parece que era. Y aparte, que le gustaba mucho lo argentino también, y era director del psiquiátrico de Reus. Yo visitaba Reus porque tenía un festival de verano en Salou, que era la playa de Europa. Serrat, y yo vivía entre Salou y Cambrils. Serrat en una canción dice, a pelear hembras entre Salou y Cambrils. A mí me encantaba porque era la zona, excepto Santa Fe, con mujeres más lindas, pero del mundo, pero de casi todo el mundo, ¿no? Pero no tanto como Santa Fe, pero además era de importación. ¿Y el concurso a qué se debía? A ver. Era un concurso donde yo iba a ir al festival. Y entonces le gustó a uno de Reus, porque cómo era yo. ¿Y qué hacías allá? Pues hacía radio. Pues ven, y me llaman a la COPE, que era de la iglesia. Y vivía Franco todavía, porque en el 75 muere Franco. Pero ya había una cierta apertura y la iglesia, especialmente en Cataluña, era la Moreneta, la Virgen Negra, eran los catalanes, Montserrat, todo esto, y era más libre, ¿no? Inclusive había programas bilingües, cosa extrañísima en la época, pero había dejes y tal. Y yo ya había aprendido a hablar catalán, parlaba catalán, así, como habla como Tarzán, sería, le erraba a los tiempos, pero bien. Y entonces uno que tenía, que su padre había sido gerente de Cotillón Paz, que era famoso aquí en la Argentina, en Buenos Aires, Julio Roeste se llamaba, y tenía un programa de tango, era muy argentinista, y me dice, vamos a hacer un programa juntos. Entonces le digo, pero no nos conoce nadie. Vamos a hacer una cosa, y surge la idea de hacer un récord de televisión, de radio, de permanencia. Y bueno, el técnico se cayó. Y nosotros seguimos, reemplazaron el técnico, nosotros seguíamos. Y durante los discos poníamos recitales, dormíamos un poco, y el asesor médico nos daba voy a aclarar, unas hierbas que se llamaba farigola. Que creo que hay una canción. Ponían un tema, dormían un ratito y seguían. Sí. 11. Inclusive, 111 horas, inclusive fuimos a un Barça Madrid, que fue la única vez que fui al Barcelona, y me tocó acá aparte, bueno. Y transmitimos un Barça Madrid, lo transmitía el otro que era más futbolero. Sí. Yo decía, pues no puedo ver nada porque hay alguien delante mío, decía cosas así, bueno, se hacía chiste. Pero en el viaje, por supuesto, y ahora lo cuento y lo comento, por eso seguramente Güines no nos dio bolilla, en el viaje yo sabía cómo caía, pero llegamos, fueron 111 horas. ¿Estás conforme con todo lo que hiciste? ¿Y de dónde surge tu permanente optimismo? ¿De dónde? Debe ser porque creo
que aquel que se enoja conmigo demasiado tiene con ser como es. Eso es una frase para un título. Es decir, aquel que no le gusta como soy, demasiado tiene, o algo le pasa con gente como soy, y bueno, lo siento mucho. Entonces intento no ser, y reitero a tu papá, como los demás. Y tu papá tiene mucho que ver esa frase, como eran mis viejos, como era mi abuelo, como era Humberto Eco, es decir, como era Atahualpa Yupanqui. Una filosofía de vida, una forma de vida. Como era el Papa cuando se... pobre, no, yo lo quiero. Cuando decía, no te la creas, Atahualpa Yupanqui decía, lo más importante es no ser importante. Claro, que la gente te tome como sos, ¿no? Ajá. Y el optimismo viene por eso, porque no me gusta el odio, no me gusta el enfrentamiento, me gusta el diálogo, me gusta la música. Ahora veo poca televisión porque no me gusta los soez, ¿no? Es decir, me gusta mucho el cine. Fui crítico del cine en el litoral, en la época de Juan Carlos Arch, de La Palma, de Toivero. Y seguirías haciendo radio hasta... Y seguí haciendo radio. ¿Y seguirías ahora haciendo radio? Sí, sigo haciendo algo en Radio 10, pero circunstancialmente. Seguirías haciendo radio hasta los últimos días. Y Dios quiera que sí. Dios quiera. Creo en Dios, cosa que antes no. Y voy a decirte por qué. No sé si te lo comenté. Creo que a la Cata se lo comenté una vez. Cuando me pasó, yo estuve con una ACV y ya recuerdo que un amigo le dijo a mis amigos, che, se ahorraron en el litoral, se ahorraron el saludo, pues yo ya estaba y recuperé todo y me quedó una secuela, no sé si es psicológica, pero hice terapia, que es la hipocondría, es decir, si me tomo las cosas demasiado en serio, o como dijo Sabina, a quien admiro también, si lleno el tanque que ya está lleno, para la moto, ¿no? Y entonces paré la moto, tranqui, hago reiki, me hacen reiki, trato de meditar, no estoy en filosofías budistas, ni mucho menos, pero intento, y esto te va a doler, no te va a doler a vos, pero a muchos que siguen dependiendo del despertador. Me despierto cuando me levanto cuando me despierto, aunque grabemos temprano, y entonces ya me despierto seguramente porque me sigue funcionando el marote, sin despertador. Es decir, cuando tengo sueño, intento dormir, y cuando tengo ganas, intento hacer lo que tengo ganas. Creo que no deja de ser una filosofía, pero más que filosofía es una filosofía Loren, porque me lo tomo bastante a pecho. Sigo haciendo chistes abombados. Bueno, realmente ha sido un placer. Por favor, el placer es mío, dejarme ser como soy. Todavía uno recuerda, ¿cómo era el pollo? Los pollos. Eso sí. Les cuento, ¿tengo tiempo? No, un segundo para una propaganda. A ver, ¿cómo era la... Listo para cocinar, pollo parrillero, peonel, riquísimo. Tuvo 70 años dando vueltas, pues, te cuento ahora fuera de cámara. Está bien, seguimos. La SAL, la Sociedad Argentina de Locutores, que fue el segundo. Con esto nos despedimos, seguimos nosotros la charla. Gracias, hasta el próximo encuentro.